Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Bien, estamos en marcha. Vamos a dedicar estos próximos minutos a hablar de los biomarcadores en medicina. Pero claro, dicho así, de entrada, pues puede parecer, que de hecho va a ser la realidad, dicho así de entrada puede parecer un concepto que nos es ajeno, en especial a aquellos que no son o no somos especialistas en medicina, pero de hecho lo cierto es que los biomarcadores en medicina cada vez están más presentes, sobre todo dentro del concepto del que ahora hablaremos con nuestro invitado, de la llamada medicina de precisión. Hoy sabremos, descubriremos qué son exactamente los biomarcadores, qué función tienen en cuanto, por ejemplo, al diagnóstico, en cuanto al tratamiento personalizado dentro de este concepto que ya he anunciado, medicina de precisión, que parece ser que estamos, y ahora nuestro invitado nos lo va a explicar con más lujo de detalles, que estamos en un momento de transición de lo que sería pasar de la medicina tradicional a una medicina de precisión, con una práctica clínica basada en el diagnóstico, basada en el tratamiento, focalizado, como he dicho, en biomarcadores, tanto a nivel molecular como a nivel genético. Pero como todo esto es un tema un poco denso, seguro que mejor nos lo va a explicar en un instante el profesor Fernando Vidal Banaclocha, que es catedrático de Medicina Molecular, además de director de investigación del Programa de Medicina Internacional en la Universidad George Washington en Estados Unidos. En bones mans, amb Carles Aguilar, la ràdio més saludable a Onda Cero Catalunya. Bien, saludamos al profesor Fernando Vidal Banaclocha. Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días, encantado de saludarle. Por cierto, ¿dónde está usted ahora mismo ubicado? Pues tengo el lujo de estar en España. Ajá, bien. Bien, ¿en qué zona de España? Si no es mucho preguntar. Pues mire, estoy en Valencia. En Valencia. Porque ahí es donde nací. Correcto, entonces, permítame que le haga una pregunta. ¿Qué hace un catedrático de medicina molecular nacido en Valencia en la Universidad George Washington en Estados Unidos? Bueno, ya sabes que la ciencia es global en este momento, desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, aunque he sido catedrático en 4 o 5 universidades españolas, pues hace ya 7 años decidí trasladarme a los Estados Unidos. Sí. Justamente por mi fascinación por este tiempo que estamos viviendo en la medicina, en el que efectivamente estamos haciendo, como bien has dicho, una verdadera transición acelerada por la tecnología y las ciencias computacionales hacia una medicina pues mucho más precisa. Por eso le llamamos medicina de precisión. Claro, sí, ahora abundaremos en el concepto. En todo caso, su estancia y su labor en la Universidad George Washington, espero que no tenga nada que ver con la famosa fuga de cerebros. Pues no, porque yo, muy leal a mi país y a mi gente, pues mantengo un par de laboratorios en España. Muy bien. Y al mismo tiempo, pues mis colaboraciones son continuas. Por eso mi vida transcurre a los dos lados del Atlántico.
Perfecto, profesor. Bien, el tema biomarcadores, que es algo más denso, el concepto lo desarrollamos en un instante, pero vamos a empezar para explicar a toda nuestra audiencia qué es, en qué se basa, en qué consiste la medicina de precisión, aunque su nombre ya nos indica un poco por dónde van los tiros. Sí, pero es muy importante que el ciudadano de a pie, el que puede ser un gran abogado o un financiero, pero no sepa exactamente qué es la medicina que le va a tocar vivir, le va a tocar recibir, ¿no? Porque en realidad, como bien sabemos todos, durante estos últimos 50 años, pues se ha acelerado mucho la investigación biomédica, ¿eh? Eso más o menos ha empezado en los años 70 y desde los años 70 ese acelerón ha permitido que empecemos a conocer muchísimo mejor cómo las moléculas y los genes que están en la intimidad de nuestras células nos regulan todo, nuestra vida normal y nuestra vida como enfermos. Y eso es lo que ha permitido pues que la medicina poco a poco haya ido adoptando este conocimiento dentro de su práctica clínica. Entonces la medicina de precisión es el resultado de esa especie de triunfo que se está produciendo ahora a base de tanto investigar, tantos laboratorios de investigación básica que han investigado cosas que muchas veces no tenían ni que ver mucho con la medicina, pero han descubierto el funcionamiento de las moléculas y de los genes de nuestro cuerpo y de otros muchos animales, por supuesto. Sí. Y todo eso, claro, ahora se ha entendido mejor, al ponerlo en el contexto médico, se ha entendido qué papel juegan en los mecanismos de enfermar y en los mecanismos de responder a nuestras enfermedades. Ese es el tema. Entonces, claro, eso ya es medicina. Y esa medicina, ayudada por el conocimiento molecular y genómico, pues es la que nos está llevando a una precisión mucho más grande y, sobre todo, pues a un mejor manejo de la enfermedad. Claro, pero esa transición en la que parece que ahora estamos, profesor, claro, tampoco se produce de un día para otro. Es decir, es un proceso, pregunto, largo e intermedio. ¿En qué fase estamos ahora mismo? Pues estamos en la fase inicial, ¿eh? Estamos en la adolescencia. Hemos nacido ya. La medicina de precisión ya es una realidad. Hay especialidades como la oncología médica que ya desde hace tiempo utilizan muchos biomarcadores moleculares y genómicos para saber exactamente la clase de cáncer que un sujeto tiene y a veces incluso la clase de tratamiento que se le puede dar ya. De modo que ya se ha llegado a ese nivel de precisión. Pero esto, claro, digo que estamos en una adolescencia porque se tiene que extender a todas nuestras especialidades médico-quirúrgicas y ya se está haciendo. Pero esto va a ser una cuestión de 20 años más. 20 años más. En este momento, la medicina de precisión, ¿en qué especialidades se está ya utilizando? ¿En qué especialidades es una realidad contrastada? Pues mira, realmente es una realidad contrastada en oncología médica, pero por la simple razón por la que muchas farmacéuticas dedicadas a la creación de medicamentos contra el cáncer lo han hecho en los últimos 10 o 15 años o 20 años contra lo que llamamos dianas moleculares del propio cáncer, es decir, aquellas moléculas que nos gestionan la malignidad del cáncer como consecuencia de la existencia de mutaciones que las han determinado. Entonces todo esto se ha ido descubriendo y las farmacéuticas han creado ya medicamentos antagonistas, bloqueantes o inhibidores o activadores de esas moléculas y eso ha ayudado mucho a curar pacientes. Por eso en oncología médica ya se practica la medicina de precisión. La medicina de precisión, profesor, ya que usted menciona a las farmacéuticas, la medicina de precisión como tal ¿va indisolublemente unida a la investigación de las compañías farmacéuticas? Bueno, la medicina de precisión va indisolublemente unida a dos aspectos muy importantes de la investigación biomédica. El primero, el que le debemos a todos esos investigadores silenciosos que hemos tenido en nuestro país y en otros muchos, y que han investigado el papel que jugaban las moléculas en las células. Y las moléculas en las células estaban expresadas por genes, y han buscado los genes y sus mutaciones. Entonces, a base de todo eso, se ha ido creando un conocimiento extraordinario sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo a nivel molecular y genómico. Ese ha sido el capítulo 1. Y el capítulo 2 ha sido
cuando algunas de esas moléculas se han descubierto que podían ser las responsables de una enfermedad, a veces las farmacéuticas han creado bloqueantes contra esas moléculas. A esas moléculas se las ha llamado dianas moleculares y las farmacéuticas han creado fármacos dirigidos contra ellas, que se llaman terapias dirigidas, porque van dirigidas contra ellas. Entonces, como consecuencia, ha habido una extraordinaria sinergia entre lo que ha sido la investigación biomédica ciega y un poco voluntariosa por muchos grupos de investigación que han tenido la curiosidad de investigar tal molécula o tal otra, y luego el descubrimiento de que algunas de esas moléculas eran responsables o estaban implicadas en nuestros mecanismos de enfermar, y a veces han sido consideradas dianas moleculares para las cuales se han creado medicamentos desde las farmacéuticas. Y actualmente las farmacéuticas ya están creando prácticamente un tercio de su nueva farmacología son terapias dirigidas. Por tanto, ya hay muchas dianas moleculares, muchas terapias dirigidas en desarrollo, y esto es la antesala de esa expansión a todas las especialidades que se va a producir en los próximos 20 o 30 años, pues de toda esta medicina. Sí, claro, decía usted que de hecho el concepto ya ha nacido, ya está entre nosotros. La medicina de precisión ya es habitual en muchas especialidades, por ejemplo en el tema de oncología, pero yo le pregunto, a nivel de conocimiento médico clínico por parte de los especialistas, de quienes tienen que articular y estructurar los diferentes tratamientos con esta medicina, ¿cómo estamos? Es decir, nuestros expertos, nuestros especialistas, ¿están ya preparados para ejercer la medicina de precisión en nuestro país? Esa es una gran pregunta, porque en realidad en la medicina de precisión tiene muchos retos en su adopción y en su implementación clínica. Uno de los primeros retos es justamente el que las universidades se pongan las pilas y metan en los currículums la nueva forma de enseñar la medicina, cosa que no se hace del todo, porque si bien sí que se explican todas las moléculas y genes que sean posibles, eso no es lo que nosotros necesitamos, los médicos. Lo que nosotros necesitamos es saber practicar la medicina de precisión. Claro. Y eso implica que desde el primer día, desde que esos chicos tan extraordinarios que entran en primera medicina, porque tienen los mejores currículums de prácticamente de todos los bachilleratos, pues empiezan a formarse, en ese momento, no, en vez de estar escuchando pues enciclopedias de moléculas y de genes por parte de profesores que no les hablan casi nada de la medicina, pues en realidad desde el primer curso, como hacemos en los Estados Unidos, hay que meterse ya en harina y hay que empezar a cambiar la forma de enseñar. Claro, quizá, profesor, no les hablan porque quizá desconocen la materia, en parte, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que desgraciadamente, tal como está hecho el sistema universitario español, no más del 40% de los que enseñan medicina en el primer ciclo son médicos, porque muchos son estupendos investigadores que han conseguido la titularidad en la universidad con sus plazas fijas, etcétera, pero claro, desgraciadamente no tocan pacientes, no están en contacto directo con las oportunidades de mejora asistencial que necesitamos los médicos hacer. Y claro, eso hay que transmitirlo a los alumnos. Y desgraciadamente hay una pequeña divergencia entre lo que es la enseñanza de calidad científica y la enseñanza de calidad práctica que hace falta en la medicina. No se puede desligar de la práctica asistencial. No, de hecho no se desliga. Lo que pasa es que yo creo que en este momento hay una oportunidad de mejora también en la educación médica, incorporando en los currículums médicos las moléculas y los genes, pero no de una forma abstracta, sino de una forma mucho más ligada al enfermar y al tratar la enfermedad, y eso hay que hacerlo desde primero. Claro. Eso hay que enseñarlo. ¿La medicina de precisión, como concepto, cree usted que dará lugar a una nueva especialidad médica? Yo creo que en todo caso, no, porque toda la medicina de precisión se va a aplicar en todas las especialidades médicas. Claro, y al final será algo transversal, quiere decir. Claro, es muy transversal. Claro. Lo que sí que puede hacer falta es especialistas en medicina molecular y genómica, porque los médicos que tienen una práctica asistencial muy especializada y de rutina no tienen ni el tiempo ni el sosiego para aprender las 20 funciones que tiene cada una de las 100.000 moléculas que están a lo mejor implicadas ahí. Entonces, sí que es verdad que una especialidad médica en medicina molecular y genómica
podría ser muy interesante, incluso a lo mejor en este tiempo de transición hacia la medicina de precisión. Por ejemplo, otro de los retos importantes que tenemos en este momento a nivel global, no solo en España, también en los Estados Unidos, es esa reorganización de la actividad asistencial, de las infraestructuras asistenciales. Esa forma nueva de hacer la medicina está requiriendo una educación también en el gestor sanitario que se tiene que producir, porque también hay que cambiar la forma organizativa de la sanidad y de la gestión del medicamento y de los tratamientos y del seguimiento de los pacientes. En fin, la administración de la medicina de precisión comporta un cambio muy grande en la forma de organizar y gestionar la medicina. Claro, no solo en cuanto a nuevas infraestructuras y modelos organizativos, también, claro, entiendo que hay que resolver cuestiones económicas, porque detrás de ese concepto, evidentemente, hay un coste, ¿no? Sí, eso es muy importante porque la medicina de precisión va a ahorrar mucho la factura sanitaria, va a ahorrar mucho del presupuesto de sanidad, pero eso no va a ser el primer día. Hay que invertir para ahorrar. Y también es cierto que no todas las tecnologías son coste efectivas. Por tanto, la sanidad, para proteger el presupuesto sanitario público y privado, tienen la obligación de crear unidades de evaluación de coste-efectividad de las nuevas tecnologías moleculares, genómicas. No todas son coste-efectivo, ni todos los tratamientos tampoco lo son. Por tanto, ese es un aspecto que hay que cambiar. Y el otro muy importante es el del ensayo clínico, porque a la farmacéutica le interesa hacer el ensayo clínico de una manera, para que le concedan la aprobación, y al médico y al gestor sanitario público-privado lo que le interesa es hacer el ensayo clínico para ahorrar costes y que además se beneficie el paciente. Por tanto, hay diferencias. Hay medicamentos que son en este momento maravillosos desde el punto de vista científico, farmacológico, pero tampoco son ni tan coste efectivos ni están exentos de muchos efectos secundarios y debemos protegernos frente a eso. Las farmacéuticas consiguen la aprobación de las agencias europeas, americanas o españolas del medicamento, pues en parte por sus resultados, pero también en parte por su capacidad de influir, porque ellos han invertido mucho y quieren que los gobiernos también les abran la puerta a recuperar la inversión. Pero esa recuperación de la inversión se da para mínimos, y esos mínimos muchas veces tampoco mejoran tanto los resultados sanitarios y además son muy caras. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado, hay muchos aspectos socioeconómicos en la medicina de precisión y políticos pues que hay que saber gestionar. Por eso desde el ministro de Sanidad hasta el director de un hospital tienen que también formarse en lo que es la medicina de precisión y el tiempo que estamos viviendo. Estamos hablando con el profesor Fernando Vidal Banaclocha, que es catedrático de Medicina Molecular y director de investigación del Programa de Medicina Internacional en la Universidad George Washington en Estados Unidos. Y estamos hablando precisamente del papel, ahora entraremos más a fondo en el tema, del papel de los biomarcadores en medicina, ventajas clínicas que eso supone, que algo ya nos ha avanzado el profesor, y el tema importante también es el riesgo de inequidad, de posible riesgo de inequidad en el acceso. En bones mans, amb Carles Aguilar, la ràdio especialitzada amb els millors professionals a Onda Cero Catalunya. Bien, profesor, vamos a entrar en la parte, digamos, más didáctica. Explíquenos, por favor, aunque algo ya avanzaba anteriormente, hablando de las dianas moleculares, pero de la mejor forma posible para que lo entendamos todos. ¿Qué es un biomarcador y qué es una diana molecular? Muy bien. El tema es muy sencillo. La palabra biomarcador ya lo indica. Es algo biológico que nos marca, que nos indica. Por tanto, podemos definirlo como una sustancia que en medicina o en biología en general utilizamos
como un indicador de un estado biológico concreto. Y en nuestro cuerpo, cuando lo trasladamos a la medicina, estos biomarcadores, que normalmente son moleculares y genómicos o genéticos, por extenderlo todavía más, pues son moléculas en general o sustancias que podemos encontrarnos en la orina, en la saliva, en el sudor, en la sangre, en los tejidos, en las biopsias que sacamos de nuestros tejidos sólidos, y que nos están indicando que algo ha cambiado. Por eso son relevantes para nosotros en medicina, porque son indicadores de que ha habido un cambio de alguna manera. A veces estos indicadores nos están señalando la existencia de un proceso de enfermar, un mecanismo de enfermar, porque son marcadores que están implicados en esa cadena de sucesos que nos lleva a una enfermedad. Y otras veces son marcadores de la forma en la que respondemos a nuestras enfermedades. Una cosa es enfermar y otra cosa es responder a la enfermedad. ¿Cómo enfermamos? No lo vemos más que a través de biomarcadores en general, pero cómo respondemos a la enfermedad es lo que normalmente llamamos los síntomas y signos clínicos de la enfermedad. Sí. Y eso ha sido lo tradicional. Lo que pasa, la diferencia entre el antes y el ahora, es que ahora tanto el mecanismo de enfermar como el mecanismo de responder a la enfermedad lo podemos describir a nivel molecular y genómico, y lo hacemos a través de estos biomarcadores, y esto es lo que nos da precisión y nos sitúa en la antesala de las terapias dirigidas, que van a ser mucho más eficaces cuando lo son. Bien, ¿cómo nos definiría usted el concepto de diana molecular? Una diana molecular no es más que un biomarcador que tiene la virtud de servirnos como diana para un medicamento, es decir, como una especie de elemento al que nos tenemos que dirigir concretamente. Por eso es biomarcador y diana molecular, para poder interceptar un proceso de enfermar o un proceso de respuesta a la enfermedad. Bien. Claro, y todo esto lo englobamos en el concepto que anteriormente ya hemos comentado de medicina de precisión, ¿correcto? Sí, esto es dentro de la medicina molecular, y la medicina molecular hace uso de esta medicina y se traslada a medicina de precisión, claro. Sí, se ha destacado, profesor, la necesidad de que se configure a nivel, cuando menos a nivel nacional, un catálogo de biomarcadores útiles que puedan incluirse en la cartera de servicios sanitarios. Esto me sugiere dos preguntas. Y permítame la expresión, si hablamos de biomarcadores útiles, ¿hay otros que no lo son? Bueno, ¿sabe qué pasa? Que aquí hay que hacer una aclaración. Cuando uno habla de un biomarcador, habla de una molécula concreta. Pero nuestro cuerpo no funciona con una molécula concreta, sino con 14.000 a la vez, que suben y que bajan. Nosotros lo que hacemos más es determinar patrones de biomarcadores. Y esos patrones de biomarcadores sí que son muy individuales. Por eso la medicina de precisión es una medicina personalizada, llevada pues al sumum, de alguna manera. Es decir, que al final, a través del estudio de biomarcadores, podemos llegar a determinar patrones moleculares de enfermar y de respuesta a la enfermedad. Y eso nos individualiza al ciudadano y nos permite individualizar también la forma de manejarlo en cuanto al pronóstico, al seguimiento, al tratamiento. Por eso es importante señalar que los biomarcadores no son per se nuestra solución. Lo que tenemos es que saber entender la suma de biomarcadores que representan de cada ciudadano. A veces representan una forma muy grave de enfermedad y otras veces una forma menos grave. Claro. Entonces, el concepto, el adjetivo, el calificativo útil, o sea, biomarcadores útiles, ¿por qué se aplica el calificativo útiles? Muy sencillo, porque hasta ahora teníamos muy pocos y decíamos, si te sube el PSA, vete rápidamente al urólogo porque a lo mejor tienes un cáncer de próstata. Y si te sube la PCR, vete rápidamente al internista porque algo inflamatorio tienes por dentro. Entonces son marcadores de gran utilidad, únicos, que de alguna manera ya nos están alertando sobre algo, pero es algo muy específico. Hay muchos cánceres de próstata que no sube el PSA y otros que sube muchísimo y luego son muy benignos.
Sí, o sea sí, que sí. lo mismo ocurre con la PCR, que nos muestra una proteína reactante de fase aguda del hígado, que sube con cualquier inflamación. Entiendo. Profesor, es importante que esos biomarcadores puedan llegar a incluirse en lo que es la cartera de servicios sanitarios. Quiero decir, porque le pregunto, porque si cada paciente, digamos, que puede disponer o cada paciente puede necesitar de su propio biomarcador, claro, esto supone en la práctica que nos veamos absolutamente, desbancados, ¿no? Claro, No tanto. La medicina es muy costosa, pero claro, sobre todo es costosa por curar mal, por tratar mal. La medicina de precisión va a lograr que se trate mucho mejor, que se prevenga mucho más, porque la medicina de precisión no solo es para tratar enfermos, es también para identificar gente vulnerable, gente propensa a enfermar, gente que si enferma tendrá una enfermedad más grave. Entonces todo eso va a determinar un enorme ahorro de coste sanitario a largo plazo. Lo que pasa es que los biomarcadores tienen también un tratamiento sanitario y ético que es muy importante. Es decir, no puedes ir a un hospital y que no te hagan una serie, como tú decías, de biomarcadores imprescindibles para ciertas cosas. Entonces, efectivamente, vamos a tener que hacer catálogos, vamos a tener que reformar nuestros catálogos actuales de biomarcadores, porque ya tenemos muchos y ya son muchos preceptivos. Por tanto, por eso cuando uno va a un hospital y va a urgencias y tiene fiebre, pues seguramente le harán la PCR y 4 marcadores más. Claro. Y si no te la hacen, te la tendrían que hacer. Sí, Entonces, sí. ese es el aspecto un poco socioético que efectivamente conlleva y que ahora se va a ampliar. Hay una cuestión más, profesor. La identificación de nuevos biomarcadores está, y de hecho usted lo acaba de comentar, está facilitando una ingente cantidad de información que evidentemente en la práctica supone mejoras asistenciales, diagnósticas importantes. Pero aquí hay un interrogante que quiero comentar, profesor. Si esto no se gestiona adecuadamente, ¿no puede causar cierta, desorientación tanto al profesional sanitario como al paciente? Desde luego. Primero, hay mucha mentira, hay mucho oportunismo, hay mucha gente, muchos investigadores y muchos médicos, pues a veces que publican cosas y no están suficientemente contrastadas y luego no son ciertas. O son ciertas en su casuística, pero no son ciertas en una casuística más amplia, que ese es el problema. Entonces, por eso estamos también en ese sentido en un tiempo de construcción de la medicina de precisión, que durará 20 o 30 años. Y tenemos que aceptar que nadie es perfecto, ni el investigador se llama Santiago Ramón y Cajal en cualquier laboratorio, ni tampoco todos los médicos son iguales, pero no dejan de ser buenos profesionales. La cuestión está en que esto es difícil, esto es nuevo, y esto hay que aprenderlo, incorporarlo, practicarlo y gestionarlo bien. Y todo esto pues va a ser una cuestión de muchos años. Yo creo que uno de los caminos en la gestión de los biomarcadores, volviendo a la pregunta, pues es justamente el poder hacer bancos de información donde los ciudadanos podamos ir encasillándolos en patrones moleculares, fisiológicos y patológicos, porque de esa forma, cuando vayan a urgencias o vayan al médico, si ya están registrados con una serie de patrones moleculares o genómicos, es muy posible que ya hayamos adelantado mucho en la forma de gestionar su enfermedad. Sí, ahora ya para concluir, lo apuntaba al principio, ¿qué tiene que decir, profesor, de ese riesgo que puede suponer una cierta inequidad en cuanto al acceso a los biomarcadores, a las dianas moleculares, a la medicina de precisión definitiva? ¿Esto se contempla de alguna forma para que se descarte la posibilidad de que no sea de que exista esa inequidad en ciertos sectores sociales? Bueno, esa inequidad existe y existirá toda la vida, seguramente. Pero sí que es cierto que hay que luchar contra esa inequidad. Y eso es una responsabilidad de todos nuestros gobiernos. Porque, sin duda, la medicina de precisión, que es una medicina en este momento muy sofisticada, pues claro, y cara, pues no todo el mundo ni la practica, ni la gestiona, ni la ofrece. Entonces sí que es cierto que hay que saber impulsar en el medio sanitario público
la práctica de la medicina de precisión hasta sus últimas consecuencias, y también hay que ponerle precio en el mercado privado y buscar la forma en la que uno, porque vaya a un hospital muy elegante, no le cobren por hacer los biomarcadores mucho más de lo que le debieran cobrar en otro sitio, salvo que él lo quiera pagar. Entonces hay muchas cosas ahí que hay que gestionar bien. También es cierto que en los países tercermundistas no llegan en este momento a veces ni los tratamientos que aquí normalmente recibimos. Por tanto, la medicina de precisión está muy retrasada. O sea que hay un aspecto global de salud pública y de salud pública de precisión y de medicina de precisión, pues que hay que estudiar en las universidades, hay que gestionar desde el punto de vista no solo médico, sino también sanitario y economicista y político y ético, y todo esto pues es nuevo. Claro. Profesor, por cierto, ¿en qué proyecto está trabajando usted ahora en la Universidad George Washington en Estados Unidos? ¿Qué está haciendo ahora usted y su equipo? ¿Qué están haciendo? Pues mire, lo que más nos preocupa a nosotros es justamente lo que mencionaba antes, determinar patrones moleculares y genómicos que nos ayudan a clasificar mejor los tumores malignos y su tendencia prometastásica a extenderse a otros lugares, porque eso es de lo que los pacientes todavía no se curan en el cáncer, de las metástasis. Y yo he dedicado toda mi vida al estudio de la investigación de la metástasis del cáncer, y en este momento estoy en una época creo que extraordinariamente buena, porque estamos ya definiendo muchos patrones moleculares y genómicos que nos están indicando la diferencia entre tumores con respecto a su capacidad metastásica, y eso abrirá nuevas vías terapéuticas y eso curará más pacientes. Pues espero y deseo fervientemente que esos estudios lleguen a buen fin. Profesor, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. El profesor Fernando Vinal Banaclocha, que es catedrático de Medicina Molecular y director de investigación, como hemos dicho, del Programa de Medicina Internacional de la Universidad George Washington en Estados Unidos. En bones mans amb Carles Aguilar, la ràdio especialitzada al servei dels ciutadans de Catalunya. Informació, notícies, entrevistes, participació. La ràdio més qualificada sempre al teu costat. En bones mans amb Carles Aguilar. En antena tots els diumenges de 6 a 8 del matí i també al podcast d'Onda Cero Catalunya. Onda Cero Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio.